Un rey decide repartir su colección de perlas entre sus hijas de una forma un tanto particular. Las hijas menores se sienten perjudicadas con esta extraña forma de repartir las perlas y van a protestar. Sin embargo, todo parece indicar que la repartición es justa y que todas recibirán la misma cantidad de perlas. ¿Cómo es esto posible? Bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver un interesantísimo caso de aplicación de ecuaciones con el famoso problema de las perlas. Así que, armate un mate, que empezamos. El problema de las perlas es un interesante problema matemático que a simple vista parece un tanto complejo. Sin embargo, vamos a ver que utilizando ecuaciones se resuelve más fácil de lo que parecía en un primer momento. Este problema está presente en el libro El hombre que calculaba, escrito por el brasileño Julio César de Mello de Souza con el seudónimo de Malbataján. Y su enunciación dice más o menos así. Resulta que había un rey que tenía una cierta cantidad de perlas y una cierta cantidad de hijas y decide repartir sus perlas entre sus hijas de la siguiente manera. A la primera hija le va a corresponder una perla más la séptima parte de todas las perlas que queden en su colección. A la segunda hija le van a corresponder 2 perlas más la séptima parte de todas las perlas que queden. A la tercera hija 3 más la séptima parte y así sucesivamente con todas sus hijas. Las hijas menores se sienten perjudicadas con esta extraña forma de repartir las perlas y van a protestar. Sin embargo, todo parece indicar que la repartición es justa y que a todas las hijas le corresponden la misma cantidad de perlas. La pregunta es, ¿cuántas perlas había en la colección y cuántas hijas eran las que se tenían que repartir esta colección? Vamos a ver cómo hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es pasarlo de un lenguaje literario a un lenguaje matemático. El lenguaje literario es lo que les dije hoy, la consigna, cómo es el cuento del problema, que había un hombre que quería repartir sus perlas entre sus hijas y cómo iba a repartir. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué queremos calcular. Como vimos en la consigna, lo que queríamos era calcular cuántas perlas había en la colección y cuántas hijas tenía, y eso van a ser nuestras dos incógnitas. ¿Sí? Vamos a llamar X, que va a ser nuestra primera incógnita, a la cantidad de perlas, y vamos a llamar N a la cantidad de hijas. ¿Sí? Entonces tenemos X perlas que se quieren repartir en entre N hijas. ¿Sí? Y vamos a ver la primera parte. Dice que a la hija número 1 le iba a corresponder una perla más la séptima parte de todas las perlas que quedaban en la colección, sin contar esa una que ya le repartieron. Entonces, a la hija 1, ¿qué le va a corresponder? Una perla más la séptima parte, eso quiere decir un séptimo, ¿de qué? De todas las perlas que quedaban. ¿Y cuántas perlas quedaban? Y si tenía toda la colección de X perlas y le saqué una, ese un séptimo es de todas las perlas menos esa una que saqué. La segunda hija, ¿qué le iba a corresponder? 2 perlas más la séptima parte de todas las perlas que le quedaban en la colección. ¿Y cuántas perlas le quedaban? Bueno, en la colección iban a quedar X perlas, que era la cantidad original, menos la cantidad que ya se llevó la hija 1, menos las 2 perlas que ya le tocaban de por sí a la hija 2. Vamos a ver una cosa más antes de continuar. De esta manera, como no sabemos cuántas hijas tiene, a la hija número 3 le van a corresponder 3 perlas más un séptimo de ¿qué cosa? De la cantidad total, menos la cantidad que se llevó la hija 1, menos la cantidad que se llevó la hija 2, menos las 3 perlas que ya le tocaban a la hija 3. Y como no sabemos cuántas hijas son en total, podemos continuar esto hasta la hija n. ¿Sí? Como dijimos que tenemos n hijas, vamos a poder calcular hasta la hija n. Y la hija n, ¿cuántas perlas le van a tocar? N perlas más una séptima parte de la cantidad total, menos la cantidad que se llevó la hija 1, menos la cantidad que se llevó la hija 2, la hija 3, la hija 4, ponemos puntito suspensivo, hasta la última hija, menos las n perlas que se llevó la última hija. Así tenemos la cantidad de perlas totales que se llevó cada hija. Pero nosotros sabemos dos cosas más. Por un lado, que la cantidad de perlas que se llevó la hija 1, más la cantidad de perlas que se llevó la hija 2, más etcétera, etcétera, hasta la última hija, esta suma es igual a X, que es la colección total de perlas, ya que todas las perlas fueron repartidas entre las hijas. Y además, sabemos que la hija 1 se llevó la misma cantidad que la hija 2,
la misma cantidad que la hija 3 y así sucesivamente hasta la última hija. Con esta información vamos a poder plantear una ecuación de la siguiente manera. Si tenemos que la hija 1 se llevó la misma cantidad que la hija 2, entonces quiere decir que esto es igual a esto. Entonces nos queda que 1 más un séptimo de x menos 1 va a ser igual a 2 más un séptimo de x menos la hija 1, que ¿cuánto se llevó? 1 más un séptimo de x menos 1. Entonces, esto es h1 menos las 2 que ya estaban de por sí porque se llevó la hija número 2. De esta manera, fíjense que nos queda planteada una ecuación un tanto larga, un tanto compleja, puede ser más fácil, más difícil, pero tenemos una sola ecuación con una sola incógnita que es x, que es la cantidad total de perlas. Por lo tanto, si resolvemos esta ecuación, vamos a poder resolver cuántas eran las perlas que había en la colección. Si no entendiste cómo llegamos a plantear esta ecuación, te invito a que vuelvas para atrás y vuelvas a ver la parte en la que planteamos la historia literal pasada al lenguaje matemático de esta manera. Si ya entendiste cómo llegamos hasta esta ecuación, te invito a que intentes resolverla por vos mismo en el tiempo en el que me tomo un mate. Bueno, ¿estamos? Ahora voy a resolverla yo, pero voy a ir un poquito rápido. Así que si no entendés algún paso, ponele pausa, anda tranquilo, que yo voy a ir resolviéndolo. De esta manera podemos ver que la cantidad total de perlas, que era nuestra variable x, es igual a 36. Pero antes de terminar nos queda un paso más, que es ver cuál es la cantidad de hijas. Y como habíamos planteado, habíamos dicho que la cantidad de la hermana 1 más la cantidad de la hermana 2, etcétera, etcétera, hasta la última hermana, que habíamos llamado hermana n, es igual a x, que es igual a 36. Entonces, en ese caso, lo voy a plantear acá chiquito, ¿qué nos queda? Que la suma de todas las cantidades que se llevaron las hermanas va a ser lo que se llevó una hermana por n, ¿sí? Que son todas las hermanas, y esto va a ser igual a x, que son 36. Para lo cual necesitamos saber cuánto se llevó la hermana 1, pero eso lo podemos obtener de acá arriba. Entonces nos queda que la hermana 1 se llevó una perla más la séptima parte de 36, que era el total, menos 1. Y esto nos queda ahí medio en el medio de todo el pizarrón, que la hermana 1 se llevó 6 perlas. Con lo cual, si la hermana 1 se llevó 6 perlas y 6 perlas por cada hermana es igual a 36, que es el total de perlas, nos queda que la cantidad de hermanas es 36 dividido 6, que no es otra cosa que 6 hermanas. De esta manera nos quedó planteado el problema de las perlas y pudimos descubrir que la cantidad total de perlas eran 36 y se repartieron de igual manera entre todas las hermanas. Si quieren, los invito a realizar cada una de las comprobaciones para verificar que verdaderamente cada hermana se llevó 6 perlas. Si les gustó este video, les invito a poner un comentario, ponerle me gusta, que dejen en el comentario si tienen alguna duda o cuál fue la parte que más les costó para resolver este problema. Y los espero en los próximos videos y espero que se suscriban para más contenido de matemática, ciencia y tecnología. Adiós.